Como crucial se puede calificar el rol que cumplieron las mujeres chilenas, especialmente durante la Unidad Popular, época oscura de nuestra historia que finalizó abruptamente con el pronunciamiento militar en 1973, que podríamos llamar el inicio de nuestra segunda revolución nacional, siendo la primera nuestra independencia. Una vez que en 1970 el Congreso Nacional declara a Salvador Allende como presidente, comienza la lucha de las mujeres anti-allendistas, dejando la comodidad de sus hogares para salvar la patria del flagelo marxista. Ante la certeza de que el gobierno de la Unidad Popular llevaría a nuestro país al marxismo, las mujeres se movilizaron reuniendo 20.000 firmas en una petición dirigida a Eduardo Frei Montalva, solicitándole no entregar el país al comunismo. Durante las 6 semanas que transcurrieron entre la elección presidencial y la confirmación de Salvador Allende como presidente, las mujeres de la clase alta del Partido Nacional salieron a las calles de Santiago a protestar por la elección. Al día siguiente de las elecciones iniciaron una campaña de presionar a la democracia cristiana que votara contra Salvador Allende. Esa tarde y todas las tardes, hasta que el Congreso lo confirmó en la presidencia, grupos de mujeres desfilaron frente al Palacio Presidencial de la Moneda vestidas de luto por la muerte inminente de la democracia en Chile. A pesar de los esfuerzos de estas mujeres, el 24 de octubre el Congreso ratificó a Allende en la presidencia de la República. En las palabras de María Correa Morandé, comillas, ante la admiración del mundo entero, las mujeres chilenas llevaron a cabo una resistencia permanente, temeraria en contra del gobierno marxista. Comenzaba así la heroica lucha de las mujeres anti-allendistas. Durante el primer año de la presidencia de Salvador Allende, las mujeres opositoras no participaron de actividades políticas visibles contra el oficialismo. La oposición estaba dividida y desordenada. El triunfo de la Unidad Popular había mermado los ánimos en el sector y las fuerzas políticas no constituyeron una alternativa frente al gobierno. Una vez en el poder, Salvador Allende puso en práctica su programa de gobierno. Subió los salarios en cerca de un 30% y la cesantía se redujo. Fijó precios. Fue un buen primer año al mando de Chile, no obstante, al corto andar, más o menos a fines del 71, comenzó la escasez tanto de artículos de primera necesidad como de alimentos, vestuarios, bienes de consumo durables, refrigeradores, televisores, etc. Tras un año de desunión, incertezas y cavilaciones, las mujeres antiallendistas rompieron el letargo y desfilaron por las calles de Santiago en protesta de las políticas de la Unidad Popular y la presencia del dictador cubano Fidel Castro, quien estuvo en Chile durante 23 días, observando la situación local, encauzando la revolución y dirigiendo al oficialismo. Corría el glorioso 1 de diciembre de 1971, fecha en que tuvo lugar la Marcha de las Cacerolas Vacías, que convocó a miles de mujeres, quienes armadas, con olla en mano, marcharon por las principales calles de la capital, revitalizando la oposición y llenando de esperanza corazones desolados por la situación país. Lo cierto es que mujeres de todas las clases sociales se unieron en pos de un objetivo único: sacar a Allende de la dirección del país y evitar el marxismo. El 26 de noviembre de 1971, Silvia Alessandri, diputada del Partido Nacional, obtuvo permiso del intendente de Santiago para realizar una marcha y una reunión el 1 de diciembre. 3 días después, apareció un artículo en el diario El Mercurio y Tribuna con un llamado a las mujeres a participar en la Marcha de la Mujer Chilena. El 29 de noviembre, las mujeres del Partido Nacional, Demócrata Cristiano y Radical Demócrata hicieron una conferencia de prensa conjunta en la Cámara de Diputados, convocando a las mujeres a participar en la Marcha de las Cacerolas Vacías, llevar consigo una cacerola y una bandera chilena. Miles de mujeres se reunieron en Plaza Baquedano al atardecer del 1 de diciembre de 1971. Mientras se desarrollaba la marcha, jóvenes partidarios del UP las bombardearon con ladrillos y otros objetos. Las escenas de mayor violencia se vivieron en las cercanías del Cerro Santa Lucía, donde un destacamento de carabineros decidió impedir el paso de la marcha hacia la Moneda. Dirigieron chorros de gases lacrimógenos y agua. Hubo enfrentamiento entre carabineros, los hombres que protegían la marcha y los partidarios del gobierno.
Quedaron 60 hombres y 39 mujeres heridos, 10 de ellos con lesiones graves. La Unidad Popular restó importancia a la marcha y los medios de comunicación oficialistas la señalaron como violencia fascista. El Siglo mostraba la marcha como una, comillas, horda de fascistas armadas hasta los dientes, cierre comillas. La izquierda ridiculizó a las manifestantes, aseverando que la marcha era una respuesta a los temores que sentían mujeres burguesas de perder sus privilegios de clase. Posteriormente a la marcha, un grupo de mujeres del popular barrio Conchalí escribieron una carta abierta al presidente Allende para protestar por la violencia que habían sufrido durante la marcha. La manifestación fue la primera actividad pública de peso de las mujeres antiallendistas. Esta fue tan importante que al poco tiempo el movimiento cundió, atrayendo a diversos sectores de la población chilena, formulando una estrategia de masas que se enfrentaría al gobierno en los siguientes años. Por otra parte, la marcha ensombreció la partida de Fidel Castro de Chile por completo. La noticia marcha se propagó por Chile y el mundo, no así la despedida del dictador cubano en el Estadio Nacional. Otra consecuencia destacable de la marcha fue la acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Toá. La oposición se fortaleció y en enero de 1972 lo acusaron de reprimir la marcha, violar la Constitución y transgredir la ley y comprometer gravemente la seguridad de la nación. La acusación prosperó y el 22 de enero el Senado declaró a José Toá culpable de los cargos, logrando destituir a uno de los ministros más populares de la Unidad Popular. Muchas de las mujeres que organizaron la marcha, tras ver el éxito de esta, se abocaron a formar un grupo que siguiera adelante con sus actividades antiallendistas. Nacía así Poder Femenino. A principios de 1972, mujeres de los partidos de oposición y el gremialismo, junto a otras independientes, fundaban este movimiento que funcionó como comité organizativo. A la cabeza estaban María Correa Morandé y Elena Larraín. Esta última había dirigido el grupo Acción Mujeres de Chile. Poder Femenino aglutinaba a mujeres de todos los sectores socioeconómicos. Al expresidente Gabriel González Videla se le preguntó por qué las mujeres se incorporaron a este movimiento. Él explicó que, comillas, esta protesta surge de las raíces mismas del propio hogar. Ellas, que son madres y esposas y están velando por sus seres queridos, lo que buscan con su protesta, que este gobierno asegure la paz y la seguridad de sus hogares. Poder Femenino organizaba actividades y aparecían artículos y avisos en la prensa donde se llamaba a las mujeres a salvar a la patria del marxismo de la UP. La situación del país era crítica, la escasez campeaba y las JAP, Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, era un intento de espiar a los ciudadanos extendiendo el control comunista al barrio y la familia. Las filas de mujeres con necesidad de obtener comida se alargaron. La inflación y el mercado negro crecían y en ese escenario eran los más pobres quienes más sufrieron la escasez. Poco después de la marcha de las cacerolas vacías, las mujeres comenzaron a golpear sus cacerolas en sus casas. Poder Femenino facilitó la lucha de las mujeres contra el gobierno de la Unidad Popular, aglutinó a la oposición y permeó con sus ideas y actuaciones a un amplio número de mujeres de la sociedad, mujeres ricas y pobres que sufrían la escasez de alimentos y bienes básicos para sustentar a sus familias, se identificaron con el movimiento. Otra batalla que dio Poder Femenino fue el movimiento para impedir la estatización de la papelera. Apoyó fuertemente a las obreras y mujeres de los trabajadores de la empresa CMPC e instó a las mujeres a solidarizar con los trabajadores y sus familias y participar de la llamada, comillas, Marcha de la Patria, el 24 de marzo de 1972, actividad ocurrida pocos meses después de la gloriosa Marcha de las Cacerolas Vacías. La oposición señaló que el objetivo de Allende era estatizar la empresa para suprimir el acceso al papel de periódicos para diarios de la oposición y de esta forma conculcar la libertad de prensa, garantía básica en una democracia. El gobierno revocó el permiso para la marcha. El ministro del Interior, Hernán del Canto, alegó que se repetirían los disturbios que protagonizó meses antes la Marcha de las Cacerolas Vacías y señaló que estaban estudiando una acción judicial contra el Consejo Coordinador de Poder Femenino
por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. La oposición ridiculizó al oficialismo por su actitud poco varonil al negarse a una manifestación femenina. El gobierno no quería exponerse nuevamente al escenario de Carabineros apaleando mujeres, cuestión que escandalizó a muchos y traspasó incluso nuestras fronteras, haciéndose noticia mundial. El poder femenino utilizó la negativa del gobierno para unir a la oposición y convocar a una nueva marcha por la democracia para el día 12 de abril de 1972. La marcha sería por la cesantía, el desabastecimiento y los grupos armados. Esta marcha convocó un apoyo masivo que según la oposición fluctuó entre 500.000 y 1.000.000 de personas. La marcha había convocado oradores como Patricio Aylwin, presidente del Senado, y Eliana Vázquez Rivera, pobladora militante del Partido Nacional, quien se identificó como residente de Barrancas, hoy Pudahuel, zona muy pobre de Santiago, y madre de 17 hijos. Los medios de comunicación opositores desplegaron toda su cobertura de la manifestación y los periódicos festinaban con el éxito de esta, resaltando el valor de la mujer chilena que no titubea al salir a las calles cuando el deber llama. La segunda titulaba, comillas, una de las innumerables madres que no se amilanaron y salieron con sus pequeños a protestar. Esta es una muestra más de la valentía de la mujer de nuestra patria, cierre comillas. La campaña política de la oposición en la lucha por la papelera combinó el llamado a los accionistas de la CMPC a no vender acciones al Estado, con la oposición de trabajadores y empleados a que éste fuese estatizada. La oposición ganó la batalla al impedir la estatización de la papelera gracias al fundamental apoyo de las mujeres antiallendistas. Los mineros gozaban de salarios altos en comparación con otras industrias, dado que, en primer lugar, la producción del metal rojo era troncal en el presupuesto nacional. También porque estos trabajadores tenían un amplio historial de lucha en pro de sus salarios y condiciones laborales. En tercer lugar, dado que la producción de cobre generaba grandes utilidades, las empresas mineras podían pagar salarios más altos a sus colaboradores. En abril de 1972, los trabajadores del Teniente habían firmado un contrato de escala móvil, mediante el cual los sueldos de los funcionarios subirían en un porcentaje igual a la mitad de la tasa de inflación vigente en caso que el costo de la vida subiera más de un 5%. Para entender el panorama, se debe exponer la inflación de este periodo. La tasa de variación anual del IPC en Chile en diciembre de 1972 fue del 163,5%. Sí, escuchó bien, 163,5%. Aunque los trabajadores habían logrado el acuerdo de la escala móvil, los dirigentes sindicales del Teniente declararon que los mineros querían acogerse a la ley laboral número 17.713, según la cual sus sueldos y beneficios debían ajustarse automáticamente de acuerdo a la inflación. El gobierno de la Unidad Popular rechazó esta petición considerando que la medida daría privilegios injustos y especiales a los mineros que pretendían recibir un doble reajuste salarial. Ante la negativa gubernamental frente a sus demandas, 7.000 de los 12.000 trabajadores votaron a favor de la huelga el 18 de abril de 1973. Durante los meses siguientes, el gobierno hizo 4 propuestas distintas tendientes a terminar con la movilización. Los trabajadores estaban divididos, muchos participaron de la huelga, otros se negaron a declararse en huelga y otros tantos volvieron al trabajo en distintos momentos durante el paro de 2 meses. El 13 de mayo las mujeres se unieron a la lucha por mejores salarios para los mineros. El 13 de mayo las mujeres se unieron a la lucha por mejores salarios para los mineros. Cerca de 1.000 mujeres se reunieron en las oficinas del sindicato de Súbel y Minas y formaron el Comité Femenino en apoyo a los trabajadores en huelga. Eran mujeres de los trabajadores del Teniente y empleadas y obreras de las minas quienes señalaron que apoyarían a los mineros hasta el final a pesar de quienes pretendían dividir la causa. El comité organizó a 200 mujeres que apedrearon buses que trasladaban a mineros a quienes se señalaban como rompehuelgas. El 22 de mayo, las integrantes del comité se
apoderaron de la radio Rancagua con el objetivo de transmitir a todo Chile la realidad de los mineros durante la huelga. Esta emisora se conectó con Radio Agricultura de Santiago y otras radioemisoras a lo largo del país. Las mujeres ocuparon la estación radial durante 41 días. Los obreros y empleados de la mina decidieron marchar de Rancagua a Santiago en un periplo de 82 kilómetros. El gobierno señaló que no permitiría la marcha. Sin embargo, el 15 de junio, la marcha reunió entre 4.000 y 5.000 personas, hombres y mujeres que comenzaron su peregrinar a Santiago. Con el fin de impedir que la marcha entrara a Santiago, el gobierno dispuso tanques provistos del gas lacrimógeno y cientos de carabineros sobre el puente del río Maipo. El caos reinó por varias horas, pero los manifestantes se retiraron del puente hacia Buin y posteriormente ingresaron a la capital en automóviles particulares apoyados por la oposición y las mujeres de poder femenino. Una vez en Santiago, lo recibiría Jaime Guzmán en la Universidad Católica, donde pernoctaron y recibieron comida. El 19 de junio, fuerzas antiallendistas se reunieron frente a la Moneda para dar su apoyo a la lucha de los mineros y enrostrarle al gobierno su contradicción, como gobierno supuestamente de los trabajadores que no apoyó a los huelguistas. En Santiago, representantes de la marcha de mujeres se reunieron con Allende, quien prometió que enviaría una nueva propuesta para finalizar el conflicto. El 29 de junio devino el llamado tanquetazo, levantamiento conjunto que fue sofocado oportunamente. Sin embargo, este hecho apuró la necesidad de resolver el conflicto de los mineros y ese mismo día Allende envió su propuesta definitiva a las mujeres con quienes se había reunido. El 30 de junio, los mineros votaron a favor de aceptar la propuesta gubernamental y terminaron la huelga. Sergio Vitar, a cargo de la cartera de minería, estimó que la huelga le costó al Estado 35 millones de dólares. Esta huelga fue la primera de obreros contra el autodeterminado gobierno de los trabajadores, lo que implicaba un sinsentido en sí mismo. Las mujeres, una vez más, habían obtenido un triunfo político trascendente. El primer ataque contra Prats fue espontáneamente causado por una mujer de clase acomodada y edad madura cuyo nombre era Alejandrina Cox. Mientras Carlos Prats iba conduciendo su automóvil, Alejandrina le sacó la lengua. Ella usaba pelo corto y sin maquillaje, por lo que Prats, sin percatarse que se trataba de una mujer, sacó su pistola y disparó al auto de Alejandrina mientras exigía que se bajara del vehículo. Su sorpresa fue gigante al ver que no era un hombre. Dispararle a una mujer violaba su código de honor como militar y como caballero. Tras el incidente, Carlos Prats fue a La Moneda y presentó su renuncia al presidente Allende, cuestión que éste rechazó. Alejandrina fue detenida por el incidente que involucró al comandante en jefe del ejército. Cox se convirtió en una heroína para las mujeres antiallendistas y mujeres de poder femenino. Se agolparon fuera de la comisaría para darle ánimos y cantar el himno nacional exigiendo su libertad. El 8 de agosto de 1973, por primera vez, las esposas de oficiales del ejército se manifestaron en público contra Salvador Allende. Se reunieron frente al Ministerio de Defensa. En su segunda manifestación, el 21 de agosto, cientos de mujeres acudieron a la casa del general Prats, donde entregaron una carta dirigida a su esposa, Sofía, donde exigía la renuncia de este. El 24 de agosto, el general renunció indeclinablemente y lo sucedió en el mando el general Augusto Pinochet Ugarte. El diario opositor Tribuna titulaba, comillas, "Las mujeres echaron a Prat", cierre comillas. Otra actividad que emprendieron las mujeres antiallendistas fue avergonzar a los militares, tanto oficiales como soldados, poniendo en duda su hombría para que tomaran las armas y procedieran al golpe. Entre marzo y septiembre de 1973, las mujeres antiallendistas acudían a los cuarteles del ejército a lanzarles maíz y plumas a los soldados, insinuando con eso que eran unas gallinas. Según declaró posteriormente el general Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y miembro de la Junta Militar del 73, comillas, "nos enviaban recados,
Actúen porque el país no tiene remedio, todas confiamos en ustedes. Nos llamaban gallinas, nos tiraban maíz en la puerta de la casa, nos decían cobardes. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado, no quedaba otra salida, cierre comillas. Carmen Frey, senadora del Partido Demócrata Cristiano, hija del expresidente Frei Montalva, opinó sobre los actos de las mujeres antiallendistas, señalando que crearon un ambiente propicio para que las Fuerzas Armadas tomaran la acción, respaldado por las mujeres que querían una salida a la difícil situación del país. Entre el 15 y el 17 de agosto, cientos de mujeres ocuparon 14 estaciones de radio donde cantaron el himno nacional, llamando a los auditores a apoyar a los camioneros en huelga y a unirse a ella en su lucha. El 21 de agosto, esposas de los camioneros en huelga ocuparon los jardines del Congreso Nacional hasta el día del golpe de Estado. Poder Femenino y el movimiento gremialista convocaron a una manifestación para el día 5 de septiembre con miras a exigir la renuncia del presidente Allende. La manifestación fue multitudinaria. Miles de mujeres participaron y según los observadores fue mucho más grande que la épica marcha de las cacerolas vacías. Las mujeres hacían ondear sus pañuelos blancos y golpeaban cacerolas mientras coreaban consignas contra el gobierno. Una de las más habituales fue, comillas, Allende, proceda, imite a Balmaceda. La manifestación se extendió a diversas regiones del país que también expresaron su repudio al gobierno de la UP. Temuco vivió la mayor manifestación de su historia cuando miles de mujeres armadas de sus pañuelos blancos desfilaron por el sector céntrico de la ciudad manifestando su repudio a Allende. Asimismo, en la ciudad de Los Ángeles, 600 mujeres vestidas de luto comenzaron su pesar por la muerte de la democracia y sus libertades. Al mismo tiempo, la apacible ciudad de Puerto Montt manifestaban que eran mujeres dueñas de casa que pedían la renuncia del presidente. En la Plaza de Armas de Talca, miles de mujeres se conglomeraron por las mismas exigencias del resto del país. El 10 de septiembre, las mujeres de Poder Femenino, junto a esposas de oficiales del ejército, se reunieron en Santiago frente al Ministerio de Defensa para solicitar a las Fuerzas Armadas intervenir y derrocar a Allende. En menos de 24 horas, las Fuerzas Armadas habían cumplido su deber. Se puede leer en el libro La epopeya de las ollas vacías de Teresa Donoso Loero, comillas, las Fuerzas Armadas tomaban entre sus manos recias la bandera sana y salva que un corazón colectivo de mujer había mantenido al tope durante los años más negros de Chile. La mujer chilena, cuyo sufrimiento, humillación y heroísmo salvaguardaron para Chile la esperanza libertaria durante casi 3 años de gobierno marxista, agradece con emoción a las Fuerzas Armadas que en un nuevo aniversario de la independencia nacional hayan devuelto la patria a su libertad. Chile es y será un país en libertad, cierre comillas. Prosigo. Nunca país alguno en el mundo había celebrado la muerte de un tirano y el nacimiento de la nueva era con una salva de cacerolas. En conclusión, las valientes mujeres chilenas tomaron las riendas del futuro de la patria y con ello la de sus familias, poniendo en jaque al gobierno marxista de la Unidad Popular liderado por el presidente Salvador Allende. Su coraje, su capacidad organizativa y aglutinadora dieron los frutos deseados, llevando al gobierno al despeñadero. La esperanza en un futuro mejor llevó a esposas y amas de casa a las calles y a la movilización que nunca antes conocieron. Motivadas por la incerteza de llevar pan a sus mesas, se convirtieron en leonas que custodiaban a sus cachorros, a sus hombres y a sus familias. Ellas dieron la pauta para que en el futuro las mujeres seamos quienes, organizadas, tomemos en nuestras manos el camino de la patria ante gobiernos revolucionarios que buscan cumplir sus quimeras ideológicas a costa de toda la nación y en especial del sufrimiento de los más humildes, como antes lo hiciera doña Inés de Suárez, protegiendo su tierra prometida. Las mujeres antiallendistas jugaron un rol crucial en los destinos de nuestro país.